hablan de la grandeza, del poder, de la autoridad, de la sabiduría que hay en la palabra de Dios, hermanos. Nos sentimos contentos. Creo que cada uno de los que estamos aquí formando parte de este culto ahora, estamos contentos, hermanos. Sentimos ese gozo de la presencia del Señor y mucho más cuando estamos exaltando a su palabra. Todo lo que ha acontecido y lo que acontece en la vida del hombre para bien, viene de Dios, hermanos. Todo lo que acontece para bien, viene de Dios. ¿Y cómo viene de Dios? A través de su palabra. Hemos leído, para mis hermanos que ingresaron después, el Salmos capítulo 19, desde el versículo 7 hasta el versículo 11. Esa ha sido nuestra lectura. Salmos 19, del 7 al 11. Y aquí vamos a encontrar, hermanos, un hermoso panorama de la obra de Dios a través de su palabra en la vida de todo ser humano. Qué hermosa es la palabra y qué hermoso ser guiados por el Espíritu Santo, hermanos, para entender su palabra. Si usted y yo tenemos ese deseo de entender, solamente pedirle al Señor, ¿no? Cuando leemos en el Salmos 32:8, dice su palabra, te haré entender y te enseñaré. Entonces, cuando usted agarra la Biblia, tiene que decir, Señor, yo quiero entender. Hazme entender tu palabra. Y ya el Señor nos responde, yo te voy a hacer entender. Yo voy a poner mis ojos sobre ti. Cuando hay un corazón dispuesto a aprender, hermanos, Dios está ahí dispuesto a enseñarnos. Y aquí tenemos su palabra hermosa, ¿no? Que exalta el poder de la palabra de Dios. Y vamos a ir meditando en esos versículos que son hermosos, que nos habla de todo un proceso, hermanos, del cambio que hay en la vida de todo ser humano, hombre o mujer, que comienza a leer la Biblia, que comienza a escuchar la palabra de Dios. Amén. Y dice así el versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Hermoso, hermanos. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Cuando hablamos de alma, estamos hablando de que la persona, dice su palabra, todo ser humano, todo ser está compuesto de tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Amén. Y la palabra de Dios va directamente, no al espíritu ni al alma. Perdón, no al espíritu ni al cuerpo, va directo al alma, a lo profundo, al yo, a nuestras emociones y sentimientos, hermanos. Convertir a nuestra alma, lo demás, el cuerpo, el espíritu, cambia, se transforma. Y entonces, ¿qué dice acá? La palabra de Dios es tan perfecta, hermanos, que convierte. ¿Qué cosa significa convertir? Convertir es cambiar. Cambiar de actitud, cambiar de condición, convertir, ¿no? Cuando leemos en la Biblia, el apóstol Pedro le dice a todo el pueblo que le estaba escuchando, arrepentíos y convertíos, ¿no? ¿Qué significa arrepentidos? Reconozcan su falta, confiésenlo y ahora sí cambien su camino, cambien su manera de pensar, cambien. Y la palabra de Dios nos hace cambiar, hermanos. Cuando abrimos nuestro corazón, dice acá bien claro, nos convierte. ¿Hacia dónde nos lleva la palabra, hermanos? Es muy importante. Todo ser humano debe entender que Dios quiere que lleguemos a ser transformados, cambiados, cambiar nuestro rumbo. ¿Cómo es que nos convertimos? A través de Cristo Jesús. No hay conversión, escucha, hermano, no hay conversión si usted no conoce el Evangelio. No hay conversión si el hombre no acepta el Evangelio de Jesucristo. Muchos dicen que son cristianos porque están formando parte tal vez de una iglesia, de una religión, pero no se trata de formar parte de una iglesia o una religión. Se trata de haber aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador. Lo único que va a convertir nuestra alma es haber aceptado a Jesucristo, hermanos. Y esa palabra, dice acá, es la que nos convierte. ¿Desde dónde? Desde lo profundo, desde nuestro corazón, nuestra alma. Ahí empieza todo. Y qué lindo porque esto empieza de ahí. Dios nos hace entender. Si queremos convertirnos, la palabra de Dios tiene que llegar hasta nuestra alma. Y ya un grupo de una familia mencionó Hebreos 4:12, ¿no? ¿Cómo es que trabaja esa palabra de Dios? En Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y que penetra, dice, hasta los tuétanos, o sea, hasta lo más profundo de nuestro ser. Y comienza la transformación, hermanos. Comienza la transformación de adentro hacia afuera, porque toda persona que
anduvo errante, como dijo mi hermana también en el Salmo 119. Antes de tener a Cristo, antes de tener la palabra, andaba en tinieblas, andaba haciendo lo malo, pero cuando damos lugar a la palabra, nuestra vida se convierte. Cuando damos lugar a Cristo Jesús, nuestra vida se convierte. Y la palabra de Dios dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, convertido. A eso se refiere cuando dice convierte en nuestra alma. Y qué lindo, hermanos, porque una vez que aceptamos a Jesucristo, la Biblia dice nueva criatura es. Hemos nacido. Amén. Y ahora nuestros pensamientos, nuestras ideas comienzan a ser limpiados. Y dice la segunda parte de ese versículo, el testimonio de Jehová es fiel, hace sabio al sencillo. Hermano, no necesita usted tener estudios superiores. Conozco a muchos hermanos que no tienen ni siquiera estudio primario, pero sin embargo, qué lindo cómo Dios ha cambiado su vida por la palabra. Cómo son tan conocedores de la palabra de Dios y cómo predican la palabra sin tener ni siquiera una secundaria completa. Hermano, hace sabio al sencillo, ¿no? Primeramente decimos, no necesita estar en una condición de haber estudiado en la universidad, solamente necesita tener un corazón humilde. Cuando habla de sencillez, habla de esa humildad. Que usted con toda humildad abre su Biblia y dice, Señor, yo quiero conocer, yo quiero entender. Y hermanos, la palabra hace sabio, te da sabiduría, pero ya no esa sabiduría humana, carnal, diabólica, como dice en Santiago, sino la sabiduría que viene de lo alto. Amén. Sabiduría que es pura, amén, amable, pacífica, dice la palabra de Dios en Santiago. Esa sabiduría que proviene de Dios. Entonces, miren ese proceso. Primero, tenemos que pasar por esas aguas, por esa sangre preciosa de Cristo Jesús para ser convertidos. Una vez que somos convertidos, el Espíritu Santo nos lleva a leer la Biblia, a leer la Biblia, a leer la Biblia y vamos entendiendo su palabra y vamos captando la sabiduría de Dios. Versículo 8 dice, sigue el proceso. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Comienza una vida nueva. Amén. Y usted ha escuchado ese coro que dice, no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Amén. Tenemos dificultades, tenemos problemas y todos pasamos por diferentes situaciones. Pero qué hermoso, hermanos, que cuando leemos la palabra de Dios, nos va a dar gozo el Señor. Nos da esperanza. Nos da la seguridad de que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, dice el Señor. Amén. Y aunque de repente no haya un sol en el bolsillito, en la carterita para el día, para comer, la palabra de Dios me dice, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. No falta, hermano. Y eso nos tiene contentos, eso nos tiene con gozo. Sabemos estar alegres cuando nos comemos un pollito a la brasa y también sabemos estar alegres cuando tomamos un tecito con pan. Amén. Porque el Hijo de Dios se goza, hermanos, porque tiene la presencia de Dios, tiene la palabra. Dice, alegran el corazón. ¿Qué más dice? El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Amén. Es maravilloso, hermanos, cuando uno entiende, sin Cristo, sin Dios en nuestra vida, estamos en tinieblas, haciendo las cosas a nuestra manera. Cuando estamos en tinieblas, estamos con chismes, estamos con envidias, estamos con maldades, estamos con rencores, estamos con enojos. No podemos tener paz con nadie. Pero cuando le damos lugar a la palabra de Dios, dice el versículo, comienza a alumbrar nuestra naturaleza carnal y comienza a purificar nuestra vida. Dice la palabra del Señor ahí en el Salmos 119:9, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. San Juan 15:3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Qué hermoso, hermanos. Entonces la palabra de Dios va purificando nuestras vidas porque va alumbrando nuestros ojos. Nos damos cuenta que no tiene que haber en nosotros enojos, no tiene que haber en nosotros envidias, no tiene que haber en nosotros orgullo. Y conforme vamos entendiendo y vamos diciéndole, Señor, perdóname, quítame este orgullo, quítame este rencor, quítame esta amargura, nos va limpiando.
¿Qué cosa hace la palabra de Dios? Nos va purificando. ¿Entiende, hermano? Es lindo exaltar y es bueno agradecerle a Dios por eso, hermanos. Por su palabra, como decía el versículo 7, solamente a través de su palabra vamos a encontrar la perfección. Pero hay perfección cuando abrimos nuestro corazón a Cristo Jesús. Cuando leemos en 2 Timoteo 3, 16 y 17, dice, ¿no? Que toda la escritura es inspirada por Dios. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Amén. Y esta palabra es la que nos va perfeccionando, hermanos. Es lindo cuando usted va entendiendo eso y lo comparte. Hay muchas personas, hermanos, que están buscando cambiar su vida. Algunos reconocen que está mal y están buscando cambiar su vida, pero están leyendo libros de psicología, cómo mejorar la conducta, ¿no? Están buscando libros ahí de psicólogos, cómo cambiar nuestra vida, cómo mejorar el hogar, cómo mejorar el matrimonio. Hay tantos libros que han salido, pero, ¿saben? Ninguno de esos libros le va a dar ningún cambio y ninguna conversión. El único libro que trae cambio y conversión a nuestra vida es la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Solamente la palabra de Dios, hermanos. ¿Cuánta gente se ha pasado leyendo en charlas psicológicas para mejorar su condición? Pero no hay conversión. La única que tiene poder para cambiar nuestra vida, para cambiar nuestro matrimonio, para cambiar nuestro hogar, es la palabra de Dios. Y el versículo 9 dice, el temor de Jehová es limpio, permanece para siempre. Aleluya. Todo lo que Dios hace, hermanos, es perpetuo. Amén. El verdadero Hijo de Dios, la verdadera hija de Dios, el hombre y mujer que han aceptado a Jesucristo, que han abierto su corazón, permanecen para siempre. Muchos a veces entran a la iglesia por algún interés, escuchan el mensaje, ¿no? Se emocionan, quieren cambiar, pero solamente emociones. Nada más, solamente emociones. Y están un tiempito dentro de la iglesia y de ahí resultan nuevamente en el mundo. ¿Por qué? Porque nunca cambiaron. La Biblia dice, estuvieron con nosotros y se fueron de nosotros porque nunca fueron de nosotros. Es importante entender eso, ¿no? Pero qué lindo cuando uno abre su corazón al Señor, ¿no? Para nosotros como pastores, a veces que visitamos algunas iglesias de tiempo en tiempo, ¿no? Qué gusto, hermano, encontrar, visitar la iglesia por la sierra, visitar a la iglesia por otros lugares y encontrar a los hermanos, ¿no? Siguen ahí. Después de 10 años siguen firmes, 15 años y siguen firmes, que han pasado pruebas, que han pasado dificultades, pero lo que es de Dios permanece para siempre. El Hijo de Dios permanece, hermanos. Aunque vengan pruebas o dificultades, el Hijo de Dios permanece firme. ¿Por qué? Porque tiene la palabra de Dios, hermanos. La palabra de Dios que nos fortalece, que nos anima, que nos lleva a hacer las cosas agradables. Como dice, el temor de Jehová es... Buscamos agradar a Dios. A eso se refiere el temor de Dios. Agradar a Dios, hermanos. No hacer nada que pueda ofender su presencia, sino disponernos a agradar a Dios. Y cuando disponemos nuestra vida a agradar a Dios, ese temor y ese amor permanecen. Dice la verdad, los juicios de Jehová son verdad, todos justos, hermanos. Qué maravilloso cuando leemos en la Biblia, encontramos muchos ejemplos, hermanos, de Dios en su juicio. Dios no hace acepción de personas. Dios es un Dios justo, ¿no? Y si estamos caminando en santidad, en bendición, en sus caminos conforme a su palabra, Él hace su justicia también. Ya lo veremos más abajo. El versículo 10 dice, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que la miel que la que destila del panal. Creo que cada uno de nosotros somos testigos, hermanos, de que desde el día que nos hemos convertido, sentimos ese gozo de estar en la presencia del Señor, de leer su palabra, de estar orando, de querer conocer más, ¿no? Como dice Pedro, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, ¿no? Si usted recuerda cuando se convirtió y entregó su vida al Señor, ese gozo de querer leer y leer, hermanos, conocer más, ¿no? De repente ya está un folleto, ya está con su Nuevo Testamento, ya en la calle, en su trabajo, ya está leyendo. ¿Por qué?
porque es la obra de Dios a través de su Espíritu Santo y por su palabra que pone en su corazón ese deseo de alimentarse. Nuestra alma necesita de su palabra, hermanos. Y qué lindo que usted y yo dispongamos nuestro corazón para eso. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, que la que destila del panal. No hay fundamento más certero que la palabra de Dios, hermanos. No hay verdad más segura que la palabra de Dios. En medio de un mundo de necesidades, de inquietudes, de planes, de proyectos, porque cada uno de nosotros formamos una familia y tenemos necesidad de un sustento, de un trabajo, pero cuando nos tomamos de su palabra, hermanos, Dios nos da la seguridad de que no ha de faltar. Dice su palabra, ¿no? Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, pero Dios se encarga de ellas. ¿Cuánto más? De nosotros. Amén. ¿Cuánto más de sus hijos cuando estamos alimentándonos de su palabra? Versículo 11 dice, tu siervo es además amonestado con ellos. Este versículo es importante, hermanos. Es lindo cuando nos entendemos del amor de Dios, de su gracia, de su misericordia. Pero en la palabra también encontramos amonestaciones, correcciones. Nos hace ver nuestras fallas, nos hace ver nuestros errores. Amén. Y qué bueno que nos amoneste el Señor a través de su palabra. Amén. ¿Para qué? Para ser mejores cada día. Qué bueno que a través de su palabra me haga ver mi carnalidad, ¿no? Qué bueno que a través de su palabra el Señor me diga, en tu corazón hay rencor, tienes que quitar, en tu corazón hay envidia, en tu corazón hay orgullo. Qué bueno que el Señor me amoneste, hermanos. Porque eso es para bien, eso es para ir limpiándome. Cada vez que leo su palabra, que usted lee la palabra y encuentra que Dios le llama la atención por algo, es bueno. Es bueno decirle, Señor, reconozco que hay esto en mi corazón, perdóname. ¿No? Cada joven, cada señorita que lee la Biblia y que entiende que de repente estoy fallando, Señor, estoy fallando en esto, perdóname, gracias, porque Padre que ama corrige. Y en su palabra es nuestro Dios, es nuestro Padre, hablándonos, hermanos, para amonestarnos, para llamarnos la atención, para corregirnos, y es para nuestro bien. Amén. Por eso dice el versículo acá, tu siervo es amonestado con ellos. Y termina con algo muy bonito, hermanos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Qué cosa es galardón? Premio. ¿Cuál es el premio que Dios da a sus hijos, hermanos? ¿No? A veces pensamos, sí, me voy al cielo. Ya eso ya está ganado en Cristo Jesús, hermanos. Pero acá en la tierra también, ¿no? Cuando leemos de este grande galardón, dice la palabra de Dios en Salmos, capítulo 1, versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Qué gran galardón, hermanos, ¿no? Qué gran galardón tenemos, que todo lo que hacemos Dios lo va a bendecir, Dios lo va a prosperar, ¿no? Si te pones a criar tus pollitos, prosperarán tus pollitos, tu gallina ovará 20 huevos ahí, ¿no? Porque todo lo que hagas hay que hacerlo. Tenemos el respaldo, tenemos la bendición de Dios, porque dice acá, en guardarlos. Si usted conforme va escuchando la palabra y es amonestado por la palabra y obedece a la palabra, hermanos, ¿no? Así dice el Señor, ¿no? Sino que en la ley de Jehová está su delicia, dice Salmos 1:2. En la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. ¿Cuál es el galardón? Josué 1:8, ¿qué dice? Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito. Hagas y guardes. Eso dice acá el versículo 11. En guardarlos hay grande galardón. Para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Cuál es el galardón? Entonces, dice la palabra de Dios en Josué 1:8, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hermanos, qué maravilloso. Qué maravilloso cuando uno lee la Biblia, hermanos, y qué lindo, vuelvo a repetir, escuchar a cada uno de ustedes de dar su versículo, hermanos.
Cada uno que hemos dado nuestro versículo no son palabras inventadas, no son palabras de hombres. Hemos hablado y hemos compartido la palabra de Dios. Palabra perfecta, palabra fiel, palabra recta, palabras puras, palabras limpias y palabras de verdad. Esas son las 6 cosas que están escritas en estos versículos del 7 al 11. Dice, la ley de Jehová es perfecta. El testimonio de Jehová es fiel. Los mandamientos de Jehová son rectos. El precepto de Jehová es puro. El temor de Jehová es limpio, ¿no? Y los juicios de Jehová son verdad. 6 características lindas, hermanos, que hablan de todo un proceso que Dios hace en la vida de todo hombre y mujer que se humilla ante la presencia del Señor y que busca su palabra, hermanos. Termino animándoles, hermanos, animándonos, porque el Señor dice que nos exhortemos unos a otros, que nos animemos, hermanos. Los tiempos pueden ser duros, difíciles, cambiantes, pero Dios no cambia, hermanos. Yo soy el mismo, dice el Señor, ayer, hoy y por los siglos. Amén. Nuestro corazón debe aferrarse al Señor, porque en medio de las situaciones duras o difíciles, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Que esta palabra, hermanos, fortalezca nuestra fe. ¿Quieres seguir confiando más en el Señor? Dice la palabra del Señor, Romanos 10:17, ¿no? La fe viene por el oír de la palabra de Dios, hermanos, ¿no? Si bien es cierto, este mes de septiembre hemos estado celebrando a nivel mundial, ¿no? La gratitud y el gozo de tener la palabra de Dios, hermanos, pero no solamente debe ser septiembre, ¿no? Desde enero hasta diciembre, nuestro gozo, nuestro deseo debe estar en mantenerse fiel a la palabra de Dios, hermanos. Dios es fiel, su palabra es de generación en generación, su palabra no va a cambiar, Dios no cambia, los tiempos cambian, las personas cambian, pero Dios sigue siendo el mismo, hermanos. Que haya en nosotros ese deseo de fortalecernos más, en conocer más su palabra, hermanos. Como dice la palabra del Señor, ¿no? Y 2 hermanas, 2 familias han dado este versículo 7, ¿no? Salmos 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Dios sabe cómo está tu alma, hermanos. Dios sabe cómo están las necesidades, los anhelos, los deseos, las angustias, las tristezas. Dios sabe cómo está tu alma, hermanos. Pero si dejas que la palabra de Dios entre en tu corazón, tu alma se va a convertir. Como dice el Salmos, has cambiado mi lamento en gozo. En medio de las situaciones difíciles, la palabra de Dios nos va a traer ánimo, nos va a traer paz, nos va a traer luz, nos va a traer esperanza, hermanos. Entonces, fortalezcamos más nuestra relación con el Señor. Amén. Sigamos adelante. Ahora estamos en este modo virtual, pero ya nos encontraremos una vez más en la casa del Señor para poder abrazarnos, para poder saludarnos y seguir, hermanos. Y mientras todavía no se pueda, tenemos que seguir juntos, con ese mismo ánimo, con ese mismo gozo, con esa misma disposición, hermanos, de servir fieles al Señor. Amén. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar por esta palabra y luego vamos a pasar a la ceremonia de la Santa Cena. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre amado, Dios Todopoderoso, bendito y alabado sea tu santo nombre, Señor. Te alabamos, Señor. Te damos gracias por tu palabra. ¿Cómo no agradecerte, Señor, por esta palabra viva y eficaz, Señor? Por esta palabra, Señor, que eres tú mismo, Señor, obrando, Señor, en nuestros corazones. En medio, Señor, de las tinieblas nos das luz. En medio de la inmundicia, tú nos traes esa limpieza, Señor, para nuestra vida, para nuestra alma, Padre Santo. En medio, Señor, de las incertidumbres, en medio de las cosas negativas, Padre, tu palabra nos trae luz. Tu palabra nos purifica, tu palabra, Señor, nos llena de esa verdad tuya, Padre Santo. Alabado sea tu nombre, Señor. Perdónanos, Padre Celestial, tal vez no valoramos tu palabra como deberíamos hacerlo, Padre. Ayúdanos, Señor, a entender
que esta palabra tuya, Señor, va a renovar, va a transformar, va a convertir nuestro lamento en gozo, va a convertir nuestras vidas, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias por tu iglesia. Gracias, Señor. Bendigo a cada uno de mis hermanos, Señor, en esta tarde, Señor. Cada versículo que ha sido dado, Señor, que sea esa fortaleza, Señor, para cada vida, para cada hogar, Padre Santo. Guárdanos, Padre Celestial. Ayúdanos a perseverar, Señor, con ese ánimo, con ese gozo de mantenernos obedientes, fieles a tu palabra, Padre amado. Como está escrito, Señor, en guardar tu palabra hay gran galardón, Señor. Hay gozo, hay paz, hay bendición, hay prosperidad, Padre Santo, en todos los aspectos de nuestra vida. Bendito sea tu nombre, Padre Santo. Te alabamos y te damos gracias, Señor, en el santo nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén, amén. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Amén. Ahora pasamos